Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto estar con ustedes como siempre cada miércoles en este podcast que se ha hecho útil para nuestra vida. Por supuesto, nos agradece que también para ustedes, como nos los han hecho saber. Así que, bienvenido, José Luis. Gracias, Obed, y gracias a todos los que nos escuchan en este momento, después, en la mañana, en la madrugada, en la tarde, a la hora que nos vean. Es un gusto poder compartir con ustedes. Y pues vamos a lo que siempre estamos esperando, ¿no? Esta enseñanza que se ha hecho útil, repito. Muy bien, pues fíjate que ah, quiero poner este ejemplo. Imaginemos que alguien nos da un carro, nos da un automóvil. Ok. Y entonces nosotros, pues queremos que aparte de que nos dé el automóvil, pues también lo maneje, que si requiere de mantenimiento, pues que lo lleve al mantenimiento, cambiar llantas. ¿Tú qué opinarías de alguien que pensara de esa manera? Pues yo creo que no es justo. Correcto. No es justo. Correcto. Tiene uno que hacer su parte. Correcto. Pues tiene que ver con esto que vamos a hablar el día de hoy. Porque muchas veces pensamos que Dios tiene que hacer todas las cosas y yo no tengo que hacer nada. Y la verdad es que tengo responsabilidades que cumplir. Y de esto vamos a hablar precisamente el día de hoy. Ok. En las sesiones pasadas hice ver que el 97% de lo que pensamos, actuamos y somos se debe al conjunto de comportamientos memorizados en nuestra mente subconsciente. Hábitos, acciones que realizamos sin que necesariamente reflexionemos en ellas. Actitudes programadas para reaccionar o responder a las circunstancias de vida y creencias y percepciones que producen respuestas emocionales automáticas. Así ha sido siempre y así va a seguir siendo. ¿Qué hace la diferencia en que esto sea positivo o negativo? Si los comportamientos memorizados fueron creados de forma consciente con base en el desarrollo del carácter, se actuará automáticamente de forma positiva, yendo continuamente hacia el crecimiento, la madurez y el avance continuo en las diferentes áreas de vida. Pero si esto se hizo desde los impulsos del temperamento y el egocentrismo, los resultados serán negativos en todos los sentidos. Ambas formas de actuar están alimentadas por nuestras narrativas, por nuestras formas de pensar y hablar. Sobre esto ya he hablado bastante en los podcasts anteriores. Entonces, quien en sus resultados de vida no tiene lo que desea, no tiene resultados satisfactorios, ¿qué es lo que necesita? Requiere una transformación, requiere una renovación en la mente y en el entendimiento. Desaprender ciertos aprendizajes que vienen del pasado para adquirir nuevos y poderosos conocimientos. Este es el gran desafío, pero es lo único que puede generar transformación y generar también cambios drásticos. Literalmente, es cancelar la vieja mente para crear una nueva. Es romper los hábitos de pensamiento, comportamiento y emociones que se han manifestado por años. Soltar el viejo hombre, el viejo yo, para crear un nuevo hombre. Y con ello llegar a transitar por los caminos, dejar de transitar por los caminos que siempre se han transitado y que son las conexiones sinápticas que se han repetido en nuestro cerebro una y otra vez y que se han convertido en las carreteras por las que siempre se ha transitado. Para que así mejor se puedan generar nuevas rutas por las cuales ir. Es decir, esto significa sacar de la memoria las emociones destructivas que se han repetido y quedado almacenadas en el cuerpo a lo largo de los años para implantar nuevas emociones. Y la pregunta es, ¿con base en qué? ¿Con qué conocimiento podemos hacerlo? Aquí justamente es entendible cuando Pablo el apóstol da una enseñanza muy poderosa y dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué implica esto? ¿Qué significa esto? Número 1, adoptar sus principios y valores. Esforzarse por vivir de acuerdo con los principios éticos y morales que Jesús enseñó, como el amor al prójimo, la humildad, la compasión y la justicia. Número 2, servir a los demás. En esto Jesús fue un modelo de servicio y sacrificio, por lo que tener la mente de Cristo también significa estar dispuesto a servir a los demás y a poner sus necesidades por delante de las propias. Número 3, buscar la unidad, no la separación.
Tener la mente de Cristo implica trabajar por la unidad y la armonía dentro de la comunidad y en las relaciones interpersonales. Jesús oró por la unidad entre sus discípulos, entre sus seguidores. Y número 4, mantener una conexión profunda con Dios para tomar decisiones que reflejen el carácter, naturaleza y enseñanzas de Jesucristo. Pablo enseñó que la mejor prueba de hacer esto es a través del fruto que se manifiesta en las acciones cotidianas, que incluye 9 virtudes, a lo que él le llamó el fruto del Espíritu. Y en lugar de enseñarlas en el orden que se conoce, voy a empezar por la última y voy a tomar unos ejemplos. La primera de ellas, y voy a tomar, tengo aquí unas uvas, y voy a ir tomando cada un ejemplo, una uva. La primera de ellas es la templanza. Esta palabra que viene del griego enkrateia, que significa dominio propio, sus raíces en krates, cuyo significado es fuerte en una cosa, bien controlado, dueño de sí mismo. Sobre esto Salomón enseñó: mejor es el que tarda en llenarse de ira que el fuerte, que el guerrero poderoso, y el que se enseñorea, el que se apodera, el que tiene dominio, el que gobierna de su espíritu, que el que toma una ciudad. Donde el significado original de espíritu, aquí en este caso, hace referencia a una respiración acelerada, violenta, como una respuesta fisiológica natural del cuerpo en situaciones de estrés o activación emocional. Y fíjense cómo los significados en el lenguaje original no usan un lenguaje como el que nosotros utilizaríamos, pero dan a comprender cosas importantes. Una respiración acelerada. Y es cierto, ¿qué sucede cuando la gente está llena de ira? Acelerada en su respiración. Cálmate, tranquilízate. ¿Por qué? Porque la sangre está evolucionando a mayor velocidad. Hay un movimiento del cerebro más acelerado, el corazón más acelerado. Y todo esto justamente, ¿por qué? Porque la gente está airada. Entonces, Salomón hace ver estos aspectos importantes. Y en cuanto a ser dueño de sí mismo, significa que se posee una identidad espiritual sólida, un conjunto de rasgos o peculiaridades que se distinguen de entre las demás. La psicología, la ciencia que estudia el comportamiento humano y los procesos mentales, señala que la identidad de la gente se define por el conocimiento que obtienen de su entorno, por la forma en que perciben sus emociones, motivaciones y anhelos, por cómo procesan las experiencias con su cuerpo, la relación con su familia, la escuela y el medio sociocultural en el cual han crecido. Con esta mezcla de influencias, dice, han creado una imagen o autoconcepto con la que van a dar respuesta a la trascendental pregunta: ¿quién eres? Y como respuesta, suelen definirse con base en sus cualidades, defectos, valores, creencias personales, expectativas, sueños y deseos, y sobre todo por los sentimientos o estados emocionales que los caracterizan, o bien por sus experiencias de vida. Así, algunos dicen: soy sensible, amable, trabajador, decidida, enojón, de mano firme, extrovertido, introvertida, alegre, insuficiente, detallista, tímida, perseverante, determinada, audaz, exitoso, expresivo, con un alto o bajo concepto de mí mismo y otros calificativos más de acuerdo a sus conductas, habilidades, logros y creencias. Esta identidad los impulsa o los detiene, los lleva a ser quien ellos y ellas creen que son. Sin embargo, hay quien hoy puede considerarse exitoso y mañana experimentarse como fracasado. Ser amable hoy y arrogante mañana. Ser apacible hoy y mañana iracundo. La razón: solo están considerando el cuerpo y el alma o mente para definirse, sin tomar en cuenta al espíritu que habita en nosotros, lo que realmente somos, y no el vehículo en el que nos movemos en este mundo material al que llamamos cuerpo, el cual un día volverá al polvo de donde salió, pero no el espíritu, que volverá a Dios que lo dio. Desde esta perspectiva, desde este pensamiento de la psicología,
Si a los 2 años de vida me hubieran preguntado, ¿quién eres?, ¿qué hubiera respondido? Nada. ¿Por qué razón? No tenía la capacidad para responder a esa pregunta. Era una página en blanco y no tenía idea o concepto alguno acerca de mí. Pero si hubiera sido posible hacerlo, la única respuesta que habría podido dar es la misma que me define hoy y la que me define cada día de mi vida. Yo soy la posibilidad de ser lo que quiera ser. Y por ser espíritu, no un cuerpo, por ser espíritu, imagen y semejanza de Dios, tengo la capacidad para hacer que lo que desee exista. ¿Por qué razón? Porque si estoy hecho a imagen y semejanza de Dios, y Dios es un creador, yo también soy un creador. No me voy a comparar con Dios. Si pudiera hacer una comparación entre Dios y yo podría decir, Dios es el océano, yo soy una gota del océano, pero mi gota de agua tiene las mismas propiedades que tiene el resto del océano. Por eso lo repito, yo soy la posibilidad de ser lo que quiera ser. Y por ser espíritu, imagen y semejanza de Dios, tengo la capacidad, la posibilidad, el potencial para hacer que lo que desee exista. Y esta es mi verdadera identidad derivada de mi espiritualidad. Desde esta posibilidad, tengo la capacidad para dirigir mi vida en la dirección que he elegido. En mi caso, como cristiano, siguiendo las enseñanzas de Jesús, sin que una autoridad externa tenga que intervenir para que lo haga, porque con templanza lidero mi vida de forma auténtica y significativa, apoderándome de mis deseos, emociones y conductas para lograr la recompensa o premio, lo cual tiene una estrecha relación con el llamado que Jesús hacía al arrepentimiento y con la expresión vete y no peques más. Y lo voy a explicar. Porque la palabra pecar, que viene de la raíz griega hamartano, significa errar el blanco y así no participar del premio. Lo repito, errar el blanco y así no participar del premio. Esto es lo que significa pecar. Y el mismo significado lo tienen las expresiones cometer pecado, practicar el pecado, actuar de manera pecaminosa. En todos estos casos vienen de la misma raíz, errar en el blanco y así no participar del premio. En la práctica, errar en el blanco tiene que ver con perder de vista los valores esenciales de la espiritualidad como el amor, la compasión, la paz y la justicia, como sucede con quien es intolerante hacia aquellos que tienen creencias distintas. Errar en el blanco es usar palabras negativas y ociosas por el impacto que ocasionan en la salud y la vida emocional. Errar en el blanco es actuar con irresponsabilidad en el área del trabajo. Errar en el blanco es ser impuntual. Errar en el blanco es descuido del cuerpo y su descanso. Errar en el blanco es la adopción de creencias limitantes que minimizan el gran poder interno recibido de Dios y que evitan prosperar. Errar en el blanco son las actitudes iracundas que lastiman o matan la autoestima de la familia o de otros. Las discusiones constantes que surgen por aferrarse a tener la razón, que destruyen la armonía y ocasionan resentimientos, la crítica o juicio destructivo, así como hacer caso omiso de las enseñanzas contenidas en los 10 mandamientos que, como lo demostré, son instrucciones cuyo cumplimiento traen beneficios en todos los sentidos y como estos, otros ejemplos más. Y miren, con esto que estoy hablando, me estoy refiriendo a principios de vida, no hablo de religión, porque muchas veces cuando se habla de religión, entonces la gente inmediatamente se bloquea. No, yo no quiero saber de religión. No estoy hablando de religión, estoy hablando de principios que nos llevan a un mejor nivel de vida, que nos llevan a lograr armonía, felicidad, prosperidad, bienestar, todas las cosas por las cuales la gente trabaja, actúa, se mueve, se casa. ¿Por qué? Porque está buscando este tipo de cosas. Y esto es a lo que nos llevan estos principios. Por supuesto, no somos perfectos. Incluso errar en el blanco es parte natural en el proceso de crecimiento. Pero es importante estar dispuestos a reflexionar, aprender y corregir el rumbo cuando sea necesario a fin de avanzar en nuestro camino espiritual. Fíjense,
Jesús estaba consciente de que por ignorancia muchas personas vivían con la carga de sus errores encima. Él vio lo que sus oyentes no tenían ojos para ver. Por eso nos invitaba a pensar diferente, a reconsiderar sus acciones, que es lo que arrepentirse significa. Los invitaba a venir a Él para conocer y aceptar sus enseñanzas y así encontrar liberación de la pesada carga por los errores acumulados. En su llamado al arrepentimiento, enfatizaba la necesidad de un cambio de actitud profundo, modificaciones en el comportamiento. Era un llamado a la transformación interior, a la reversión de sus decisiones para volver su vida al estado o condición anterior, el ser como niños sin malicia y con bondad. Porque entre la multitud de los que Jesús hablaba estaban los divorciados, los enfermos incurables, los malvados, la gente con resentimiento, los crueles, los temerosos, los egoístas, los críticos, los que tenían hogares fracturados, los de corazones destrozados y sin esperanza, cuyos sueños se habían hecho pedazos. Jesús los vio como, pues, ¿cómo podría decir? Como nadie los podía ver y por eso tuvo compasión de ellos. Eran como ovejas que no tenían pastor. Por eso, luego de enseñarles, de perdonarles o de sanarles, les decía, vete y no peques más. Con estas palabras estaba alentándolos a que luego de reconocer sus errores y reconsiderar sus acciones, es decir, de haberse arrepentido, con un pensamiento diferente actuaran de forma comprometida para no volver a su forma de vida interior, a deshacerse de sus viejos pensamientos, a no repetir sus viejas acciones, con el fin de obtener el beneficio de ese cambio de actitud. No errar más en el blanco para poder participar del premio, que significa, en la salud, que las enfermedades ya no tienen poder sobre el cuerpo. En la armonía interior y en la paz, vivir libre de preocupaciones, angustia, ansiedad o resentimientos. En la prosperidad, lograr una confianza profunda en la provisión divina, sabiendo que Dios cuida de todas las necesidades. En las relaciones amorosas de pareja y familia, vivir libres de egoísmos, felices y con los sueños convertidos en realidad. En la vida profesional, creciendo y prosperando de forma sistemática y con todos estos beneficios, generando emociones saludables, alegría, esperanza y fe en un futuro mejor. Por eso las prácticas para dejar de errar en el blanco son prácticas de vida saludables y es de sentido común los beneficios que se obtienen cuando se actúa de esa forma. Beneficios que la misma ciencia ha comprobado. Y al hacerlo, descubrimos quién realmente somos. No el vehículo en el que nos movemos en este mundo material, como dije, el cuerpo, sino espíritu, que se apoya en el alma para sentir, experimentar emociones y razonar. Y esta realmente es mi verdadera identidad, quien yo soy. Y mis posibilidades de vida y plenitud vienen de su expansión continua a través de la práctica de la espiritualidad y de la conexión que tengo con el Espíritu de Dios. Consciente de que estoy aquí para manifestar su grandeza y amor, utilizando la templanza para identificar las situaciones que tienden a desencadenar respuestas emocionales aceleradas, a fin de responder en lugar de reaccionar de manera automática e impulsiva, y así tomar decisiones equilibradas, maduras y conscientes. La segunda virtud de la identidad espiritual es la mansedumbre. La mansedumbre es un amortiguador en las relaciones, pues ayuda a evitar daños y las mantiene saludables, promoviendo acuerdos armónicos y la resolución efectiva de conflictos. Es un cimiento clave cuando de manifestar amor al prójimo se trata. Mansedumbre viene del griego praotes, que significa gentileza, humildad. Miren, la gentileza es una cualidad que distingue al individuo por su trato amable, por la suavidad de sus palabras, por el respeto a las diferencias en género, edad, origen,
creencia y posición social, así como por su cortesía, una actitud con la que hace que las personas se sientan valoradas y apreciadas. En cuanto a la humildad, esta se caracteriza por la ausencia de agresividad, de arrogancia o de reacciones impulsivas en las interacciones con otros, incluso en situaciones desafiantes. Lleva a mantener la calma y la compostura, lo que posibilita manejar situaciones álgidas con mesura y de forma pacífica cuando se enfrentan provocaciones o conflictos, eludiéndolos de manera serena y constructiva o respondiendo con sabiduría, porque siempre se optará por la paz, evitando en la comunicación tonos de voz agresivos o sarcásticos. Sobre la mansedumbre, Salomón dijo: si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. La expresión "no dejes tu lugar" es equivalente a "no dejes de ser dueño de ti mismo", lo que hace ver que la mansedumbre está ligada a la templanza, a la manifestación de la fuerza interior y al control sobre las emociones y reacciones impulsivas. Es importante destacar que actuar con mansedumbre no significa debilidad, más bien es muestra de un sólido carácter y una sana autoestima. Lo contrario a lo que es una persona egocéntrica que pretende satisfacer su ego, ganar a costa de lo que sea. Y esta es la razón por la que ha habido parejas y lazos familiares que, amándose, se rompieron, porque prefirieron la separación antes que actuar con humildad para soltar la razón. Sacrificaron la felicidad antes que sentirse derrotados. Realmente esto lo vemos en muchos casos. La espiritualidad requiere de una autoestima saludable, donde con mansedumbre se toleran las diferencias y opiniones divergentes sin llegar a la confrontación. Se tiene la capacidad para recibir críticas de manera sincera y no defensiva, con apertura para aprender y crecer a partir de la retroalimentación y para ofrecer disculpas cuando es necesario hacerlo. Cuando Jesús dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, estaba haciendo una invitación a aprender de él, siguiendo sus enseñanzas y adoptando su enfoque de humildad para encontrar una manera equilibrada y significativa de vivir la vida con un sentido de paz y reconciliación, lo cual siempre será un desafío, pero también una oportunidad para experimentar la paz que él prometió. La tercera virtud de la identidad espiritual es la fe. Esta palabra, que viene del vocablo griego pistis, tiene dos aplicaciones. La primera tiene que ver con persuasión, porque en lo que se dice hay credibilidad. Logra convencerse con los argumentos que se aceptan como ciertos, ante la evidencia o autoridad que producen los hechos, lo que le da crédito a la persona. La otra tiene que ver con convicción, con el descanso que se tiene porque hay una certeza interna que lleva a cobrar confianza en lo que se cree. Salomón dijo: el que camina en integridad anda confiado. Y la integridad es la cualidad de ser o estar completo, lo que permite que algo funcione. Describe aquello que es de una pieza, que no carece de alguna de sus partes. Y viene de la palabra hebrea ton, que significa completo, perfecto. Voltea a tu niñez. ¿Tienes presente alguna promesa que tus padres no te cumplieron? ¿Cómo te sentiste? ¿Alguna vez que en la vida adulta te pasó lo mismo? ¿Qué experimentaste? ¿Alguien no cumplió las promesas que te hizo? ¿Cuál fue el impacto que tuvo en tu vida? ¿Ha habido alguien que perdió ante ti credibilidad? ¿Cuándo fue la última vez que no honraste tu palabra o llevaste a cabo una acción que te hizo perder credibilidad? ¿Cuáles crees que fueron los sentimientos que experimentaron las personas que estuvieron involucradas en ellos? O en ello, perdón. Quienes actúan con integridad son personas altamente productivas y bien plenos y satisfechos. ¿Por qué razón? Porque tienen la voluntad de actuar completa para
hacerlo a favor de sus metas y mezclan el poder de su palabra con sus capacidades, lo que provoca una combinación perfecta que produce efectos extraordinarios. Actuar con integridad es hacer las cosas de manera completa, no a medias. Honrar lo que se dice, cumplir lo que se promete o los compromisos que se adquieren. La integridad permite acabar lo que se inicia, porque se es perseverante en los propósitos propuestos. Esto da autoridad para influenciar positivamente el mundo que nos toca vivir. La gente con integridad es gente con poder, porque tiene credibilidad, porque persuade con sus argumentos, porque honra su palabra, cumple sus promesas y genera convicción. Todo lo contrario de quien no la tiene, y sin poder no hay nada favorable que pueda atraerse a la propia vida y a la de otros. La cuarta virtud de la identidad espiritual es la benignidad. Proviene del griego chrestotes, que significa ser de utilidad, es decir, excelencia moral en carácter o presencia. Chrestotes es un derivado de chrestos, que significa empleado, útil de manera constante. La benignidad está asociada a la generosidad y también a la comprensión, y se otorga a quienes necesitan apoyo por el sufrimiento que están viviendo. Se manifiesta en acciones y actitudes que promueven su bienestar en general y felicidad, siendo beneficiados no solo quien lo recibe, sino también quien la practica, y es una forma de darle sentido a la vida. Se es útil compartiendo recursos, tiempo y esfuerzo de manera desinteresada. También es importante fomentar la benignidad hacia uno mismo, tratarse con la misma comprensión y generosidad que se brinda a los demás. Porque cuando se extiende la compasión hacia las otras personas, pues de la misma forma también tenemos que ver cómo extendemos la compasión hacia nosotros mismos. La quinta virtud de la identidad espiritual es la bondad. Se me cayó una. Viene del griego agathosune, que significa virtud o beneficencia. En el diccionario en español, la beneficencia significa la virtud de hacer bien, y es la capacidad para actuar de manera desinteresada. Agathosune se deriva de la palabra primaria agathos, que significa ser bueno en cualquier sentido, hacer favor, bien, buenas cosas. Ser bueno en cualquier sentido se refiere a quien es excepcional o altamente competente en una amplia gama de aspectos o personalidades, que se es hábil y capaz en diferentes áreas o en diferentes aspectos de su personalidad, que destaca positivamente y se manifiesta en acciones y actitudes que buscan el bienestar y la felicidad de los seres vivos en general. Y miren, cuando aquí hablamos de los seres vivos en general, hoy en la actualidad ya existen leyes en México sobre el buen trato a los animales, por ejemplo. ¿Por qué? Porque antes la gente podía hacer destrozos con ellos, hoy ya no, y existen leyes que los protegen. Por eso aquí implica a todos los seres vivos en general. Muchos hombres, dice Salomón, proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Y con esta enseñanza, él está enfatizando la diferencia entre la apariencia y la realidad en lo que respecta a la bondad. Destaca que muchos tienden a alabar o proclamar esa virtud para hablar bien de sí mismos. Pero cuando hay bondad en realidad, esto implica en una segunda parte que no se demuestra solo con palabras, sino a través de acciones consistentes. Es como tratamos a los demás y cómo nos relacionamos con ellos, lo que implica si realmente estamos mostrando consideración y empatía hacia sus necesidades, sentimientos y sus experiencias, lo que están viviendo, en que somos empáticos con ellos. No se requiere hacer grandes cosas para ser bondadosos. Puede manifestarse en actos cotidianos, actos simples como sonreír a alguien y hablarle de forma amable, ayudar en una tarea,
escuchar atentamente de manera generosa sin interrumpir. Y esto es muy importante en el hogar, esto es muy importante en la familia, esto es muy importante con los hijos, donde a veces se quiere acaparar la palabra. También mostrando un interés genuino, donde hay comprensión hacia los sentimientos de los demás, donde se da un cumplido, donde se muestra aceptación y tolerancia hacia las diferencias y diversidades de otros, reconociendo y valorando su singularidad. También consiste en respetar sus opiniones, incluso aunque difieran de las propias. Algo que es muy común a veces dentro de las religiones, cuando alguien se encuentra a alguien que piensa diferente, ¿qué sucede? Se ven de manera antagónica. A veces lo ven como su enemigo, lo invalidan, lo desacreditan, porque el que tengo la verdad soy yo. Nada de esto tiene que ver con lo que estamos hablando. Pero el objetivo de todos estos pequeños actos de bondad no solo es buscar el bienestar y la felicidad de los demás. También, de igual manera, debe impactar nuestra vida. Por lo tanto, hay un aspecto fundamental en la bondad que voy a señalar. Y me refiero a la disposición para perdonar a alguien que pudo haber provocado un daño. Pablo dijo, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Porque perdonar no es solo una muestra de bondad hacia la persona que provocó el daño. Más importante que eso, es un acto de bondad, fíjense bien, lo repito, es un acto de bondad hacia uno mismo. Y les voy a mostrar por qué. La gente no sabe que cuando traen a su mente un evento del pasado que les provocó daño, en el momento presente están produciendo los mismos químicos en su cerebro que antes se produjeron, que se están yendo al cuerpo y que lo dañan. Se debe a que el cerebro actúa como si el evento estuviera ocurriendo ahora, ya que el cerebro no conoce la diferencia entre lo que se vio años atrás y el pensamiento que se tiene en el momento presente. Estos sentimientos repetidos han convertido en la persona su estado natural de ser. Si alguien está enojado, amargado, entristecida o frustrada, posiblemente se debe a un hecho del pasado que por falta de perdón lo mantiene o la mantiene atada o atado al pasado. ¿Qué hace el cerebro una y otra vez? Produce la misma química, porque se ubica en la misma experiencia del pasado y las sustancias químicas que están produciendo irán poco a poco envenenando el cuerpo y al tiempo se manifestará en enfermedad. ¿Qué es lo más inteligente? Desde la bondad, cerrar ese capítulo. La sexta virtud de la identidad espiritual es la paciencia. Paciencia del griego makrotsumia significa soportar, aguantar, longanimidad, clemencia. Con temperamento largo, es decir, que dura, tardar en responder, falta de severidad. Todo esto es su significado. Y en estos significados del lenguaje original hay puntos muy interesantes. El primero de ellos está en la palabra longanimidad, que no es de uso en nuestro lenguaje. Jamás hemos escuchado a alguien que diga, debe ser longánimo. No, nunca hemos escuchado una frase de ese tipo. Longanimidad significa la grandeza demostrada por la constancia de ánimo ante las adversidades. En otras palabras, es el valor, energía, intención y voluntad que está presente cuando las circunstancias de vida no son favorables, pero que con la virtud de la paciencia se soportan, se aguantan y se superan. En cuanto a clemencia, es la moderación compasiva en la aplicación de la justicia. Recordemos aquella historia cuando llevaron ante Jesús a una mujer que había sido sorprendida en adulterio. Los escribas y los fariseos, los religiosos de su tiempo, la trajeron ante Jesús de manera malintencionada y le dijeron, la ley dice que en estos casos se debe apedrearla. Y le insistían en que él diera su veredicto. Así que, en lugar de hacer eso, les dijo, cualquiera de ustedes que esté sin pecado, es decir,
que nunca haya cometido errores sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Conocemos el final. Todos se retiraron sin hacerlo. Así que Jesús preguntó: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Vete y ya no sigas errando en el blanco para que participes del premio de una vida digna y de respeto de los demás hacia ti. La capacidad número 1 en el mundo emocional de Jesús fue la compasión. Veía a las multitudes y tenía compasión de ellas. No había quien las guiara, quien las llevara a los lugares de delicados pastos donde pudieran descansar. Eran como ovejas sin pastor y en consecuencia sin descanso para su alma. Y en cuanto a la clemencia, esta es la moderación, repito, compasiva en la aplicación de la justicia. Fíjense bien, ser compasivos en la aplicación de la justicia, cuando hay que literalmente someter a un, vamos a llamarle, castigo. Y esto lo quiero aplicar a la vida personal. Recuerdo en un seminario que estaba yo dando, estábamos recuperando algunos testimonios de gente que había sufrido cosas dramáticas en su vida. Y hubo una persona, un hombre, que se levantó y contó su historia. Dice que en la casa donde él vivía era la entrada a un corredor que había muchas plantas, tenían muchas plantas, y en las habitaciones estaban hacia los lados. Obviamente, como niños, era el espacio que tenían para jugar. Su mamá había salido de compras al mercado y entonces ellos se pusieron a jugar a la pelota y los hermanos. Había una planta que en México le llamamos elegante, de una hoja muy grande, hermosa, bella, y en un tiro que hace a la pelota, la pelota se va directo a una de las hojas, la arranca de golpe desde el tallo, y cuando ellos vieron estos, literalmente se espantaron. Sabían lo que su mamá apreciaba, entre comillas, esas plantas, el cuidado que tenía de ellas. Y entonces lo que hicieron fue esconderla. Cuando llega la mamá, decía él, parece que traía un radar. Vio lo que faltaba. Vio que faltaba una hoja a su planta y efectivamente notó que del tallo estaba cortada la rama que llevaba la hoja. Y entonces preguntó: ¿dónde está la hoja? Pero desfigurada, ¿dónde está la hoja? Y entonces, pues ya ante la situación, él fue y la sacó y dijo: aquí está la hoja. Y le dijo a la mamá: te la tragas. Y lo hizo que se comiera la hoja. ¿Qué pasó en este caso? Faltó clemencia. Para empezar, no era motivo para un castigo de esa naturaleza. Faltó clemencia. Hubo severidad. Y esto se da mucho en la familia. Esto se da mucho a veces hacia los hijos. Esto se da mucho hacia el cónyuge, principalmente hacia la esposa, en que hay severidad, pero no hay clemencia. Dice Salomón: con larga paciencia se aplaca el príncipe, y la lengua blanda quebranta los huesos. La palabra blanda aquí aplica en dos sentidos. En el lenguaje original, que viene de la raíz primaria shabar, significa reventar, destrozar, destruir, pero también significa engendrar, que significa causar, ocasionar, y mitigar, que es aplicar o suavizar la dureza de algo. Fíjense qué interesante. Suavizar la dureza de algo. Y en el punto que estamos tratando, cuando a veces hay que aplicar la disciplina, hay que cuidar de que la disciplina no lastime la autoestima. En este sentido, en el que Salomón dio su enseñanza, mostrando cómo las palabras suaves y amables pueden tener un efecto positivo, aliviando tensiones, resolviendo conflictos y fortaleciendo relaciones, con su enseñanza nos está recordando la importancia de ser cuidadosos con lo que decimos y cómo lo decimos, sobre todo cuando hay que aplicar la disciplina. Es decir, debemos usarlas con sabiduría y empatía, sin irritación, enojo o impaciencia. Alguna vez hemos escuchado la expresión: esta persona es de mecha corta.
justamente tiene que ver con esto, tiene que ver con la impaciencia. Mientras que la paciencia es el temperamento largo, el que tarda en responder y donde no hay severidad. La séptima virtud de la identidad espiritual es la paz. Su raíz griega es eirene, del verbo primario eiro, que significa unir. Literalmente significa también, o de forma figurada, también significa prosperidad. Y esto es así porque la prosperidad tiene que ver con un bienestar en general, tiene que ver con un estado de felicidad, de armonía, de alegría, repito, de bienestar en todos los sentidos. Y esto es la paz, es un estado de armonía y tranquilidad. Va más allá de la ausencia de violencia o conflicto. Es un estado en el que se vive con equilibrio, respeto mutuo y cooperación. Su fin es encontrar soluciones pacíficas a los conflictos y también a los desacuerdos, sin recurrir a la violencia o a la agresión. Se basa en la comunicación, el diálogo y el entendimiento mutuo. Se nutre de la tolerancia hacia las diferencias y a la diversidad de opiniones. Promueve la comprensión mutua, así como el respeto por los derechos y dignidad de las personas, especialmente las de nuestra familia, por lo que evita el uso del lenguaje ofensivo. Pablo, el apóstol, dijo: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estén en paz con todos los hombres. La octava virtud de la identidad espiritual es el gozo, que se manifiesta a través de sonrisas, risas, expresiones radiantes de felicidad y una energía positiva contagiosa. Viene del griego jará, que significa alegría, deleite, calmo. Fíjense, como decía hace rato, en los significados originales a veces hay algunas palabras extrañas que a veces, incluso viendo el significado, no se alcanzan a comprender. Este significado se refiere a la sensación de disfrute tranquilo o sereno, de estar feliz de manera calmada, sin agitación, sin excitación, y con un sentimiento de asombro y maravilla ante la apreciación de la belleza o grandeza del mundo que Dios creó. Lo que, pues obvio, nos provoca una experiencia relajante, como cuando estamos frente al mar, un mar tranquilo, viendo las olas, un atardecer. Es una emoción intensa y positiva. Es una sensación profunda de plenitud, alegría, deleite y satisfacción que puede experimentarse en todo el cuerpo, como respuesta a eventos, experiencias o circunstancias que nos llenan de entusiasmo y positividad. Y se deriva precisamente de una percepción positiva de la vida. Y aquí, sobre esto es muy importante aclarar. Fíjense bien, una percepción positiva de la vida. Porque esto es cierto, así es en la vida. Unos, la famosa frase, ven el vaso medio lleno y otros ven el vaso medio vacío. Recuerdo que en un seminario que daba, puse un gran cuadro blanco con un círculo pequeño en medio, y yo le pregunté a la gente qué veía. Y la mayor parte de ellos dijeron, un punto negro. Yo les digo, es que la mayor parte es una parte blanca. ¿Por qué ven el punto negro? Y así es como mucha gente se enfoca. Se enfoca en los puntos negros en lugar de ver los cuadros blancos. El gozo normalmente está vinculado al sentimiento de realización personal por la consecución de algunas metas, por éxito logrado en desafíos personales o profesionales, por la superación de obstáculos, por gratitud o por resultado de relaciones profundas y significativas en el amor, la amistad o por el apoyo emocional que podemos dar a otros. Salomón dijo, en la alegría del rostro del rey está la vida. Que no se refiere solo a vivir, sino a vivir con vitalidad, con vigor en el organismo.
Desarrollar el gozo implica cultivar una actitud y lenguaje positivo, aprender a apreciar las pequeñas alegrías de la vida, reconocer y celebrar los logros por pequeños que sean, celebrar las fortalezas que poseemos, incluso el pulirlas. Todo eso nos debe de producir gozo. Yo recuerdo que tiempo atrás fui a un curso en Estados Unidos para aprender, o más bien para perfeccionar mis habilidades para hablar en público. Y aunque tengo años de hablar en público, pero finalmente yo me sentí ahí gozoso, contento de poder pulir mis habilidades. ¿Por qué? Porque eso nos lleva a sentirnos competentes y capaces. También hay gozo cuando se confía en las promesas de Dios y se repiten todos los días, porque con ellas estamos tomando confianza de que todas las cosas pueden ser perfectas. También sucede cuando se hace ejercicio, porque el cerebro libera endorfinas, aumentando la sensación de bienestar y felicidad. Son procesos químicos en el cuerpo naturales. Y hay muchos motivos más por los cuales vivir con alegría. Y pues, ¿de qué depende? Depende de nosotros. Y finalmente, la novena virtud de la identidad espiritual es el amor. Y esta es la razón por la cual empecé a mostrar estas nuevas virtudes, empezando por la última. Porque el amor es la virtud en la que se sustentan todas las demás. Si esta rama no existiera, las demás uvas no existirían. Si no existe el amor, repito, no puede existir todo lo demás. La Biblia habla de diferentes tipos de amor y utiliza una raíz distinta para cada una. Por ejemplo, para el amor filial utiliza fileo. Para el amor egoísta usa filautos. Para el amor al esposo, su raíz es filandros. Para el amor fraternal usa filadelfia. Para el amor entrañable usa splangnon. Para el amor a la filosofía utiliza filósofo. Y para el amor como novena virtud del fruto del Espíritu, su raíz proviene del griego agape, que significa afecto o benevolencia, festín de amor. O sea, un verdadero festín, una verdadera fiesta, donde hay un amor desinteresado por naturaleza, paciente, compasivo, altruista, acompañado con actos de alegría, sin distinción absoluta de raza o religión u otras características personales. Un amor que está dispuesto a sacrificar tiempo, energía, recursos e incluso la propia comodidad por el bienestar de los demás. No es posible que haya gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza si no existe el sustento principal de estas virtudes, si no existe el amor. En su carta a los cristianos de Corinto, Pablo describe el amor como sufrido, benigno, sin envidia, no jactancioso, que no se envanece, que no hace lo indebido ni busca lo suyo, que no se irrita, no guarda rencor, que no se goza de la injusticia, sino se goza de la verdad, y sintetiza: todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ahora, y aquí entramos al punto importante de este tema. Ahora, saber todo esto no producirá ni en ustedes ni en mí efecto alguno. Lo repito, saber esto no producirá ni en ustedes ni en mí efecto alguno. Muchos han oído esto o enseñanzas parecidas por años. ¿Y por qué muchas no han surtido efecto? ¿Cuántas cosas han escuchado por años? ¿Cuántas enseñanzas? Semana tras semana, mes tras mes, año tras año. ¿Por qué no surten efecto? Porque lo único que produce resultados es la práctica constante. La práctica constante hace que pase a ser parte de nuestra mente subconsciente. Y estas virtudes se reproducirán de forma automática. Porque así como desarrollamos los músculos con el ejercicio, lo cual requiere de entrenamiento constante, de la misma forma se desarrollan estas virtudes cuya repetición van a convertirse en hábitos, en formas de ser y manifestarse de manera automática, como lo hacemos con muchas otras cosas.
Se dice que el cerebro tiene alrededor de 85,000 millones de neuronas. Lo importante no es la cantidad, sino la capacidad que tienen para comunicarse entre sí, lo que es clave en el logro de nuestras intenciones. La forma en que las neuronas se conectan es a través del pensamiento y principalmente cuando el pensamiento está involucrado en el aprendizaje, como está sucediendo ahora. Al estar viendo esta enseñanza, es como si recorrieras un nuevo camino en tu vida, en tu mente. Estás recorriendo un nuevo camino. En la medida en que profundices en ellas, que pienses en los principios, que los pongas en práctica, en seguir transitando por la misma ruta, ¿cuál va a ser el resultado? Habrás creado un nuevo camino por el que vas a transitar. Como dijo el poeta, se hace camino al andar. Y esto sucede porque una neurona a través de sus ramas empieza a comunicarse con otras, sigues aprendiendo y practicando y se van conectando otras hasta que se forma una nueva red de conexiones neuronales, una nueva red de carreteras en el cerebro. Esa red de carreteras queda consolidada, lo que va a llevar a ya no utilizar las anteriores. Se abandonan las viejas maneras de ser. Porque el cerebro dará más importancia a estas, va a priorizar esa red por encima de las otras. Ahora, para llevar a cabo las prácticas, es necesario vivir internamente la experiencia. Por ejemplo, en el caso de la mansedumbre, reflexiona situaciones en las que no hayas mostrado mansedumbre y considera cómo podrías manejarlo de forma diferente en el futuro. En la paciencia, por ejemplo, ¿cómo podrías adquirir habilidades de comunicación efectiva y resolución de conflictos para poder dialogar sin querer dominar la comunicación? El poder comunicarse de manera asertiva, que es fundamental para mostrar paciencia, que significa decir las cosas que se piensan o quieren de forma clara y directa, pero sin agresividad. En la relación con tu familia, ¿de qué manera podrías manifestar tu amor? ¿De qué manera? ¿De qué manera puedes decir palabras cariñosas, extender una mano, hacer una caricia? ¿Qué desafíos puede presentar y cómo puedes fortalecer la relación? Nosotros educamos a los hijos cuando están pequeños, pero los hijos aprenden observando e imitando. Acuérdense, es una grabación. Ellos están grabando en su mente lo que están viendo. En la benignidad, ¿cómo podrías compartir recursos, tiempo y esfuerzo? Puede ser visitando hogares de instituciones o instituciones de caridad, haciendo limpieza en la calle en tu colonia, o apoyando a alguien, alguna persona de tu comunidad que necesita ayuda. Una madre que tiene que ir a trabajar y no tiene quien le cuide a sus niños, que tal vez necesita alimento, qué sé yo. En la bondad, tal vez podrías escribir notas de agradecimiento a personas que han tenido un impacto positivo en tu vida o que te han hecho un favor en el pasado, a las cuales puedes expresarle tu gratitud por su amabilidad y apoyo. También puedes reconocer las cualidades y logros de alguien o buscar oportunidades para dar elogios sinceros y genuinos por las cualidades positivas de personas que te rodean. Elogiar sus logros y características que admiras. En el amor, practicar la suspensión del juicio y tratar de entender las acciones de los demás desde su perspectiva. Literalmente, evitar criticar o juzgar rápidamente. Aprender a aceptar las personas tal como son, sin intentar cambiarlas o juzgarlas. También puedes revisar las emociones que has experimentado en el pasado, que quizás no fueron las más indicadas en diferentes circunstancias, con el fin de que tengas presente cuál va a ser la estrategia emocional cuando ocurra un evento similar. ¿De qué manera puedes practicar cambiar el resentimiento? ¿Cómo vas a cambiar la impaciencia o la tristeza por una emoción elevada? No te quedes solo en escuchar. Empieza a tomar acción ahora. Si lo haces, la realidad que provocarás será una distinta a las que antes has provocado. ¿Y sabes qué pasará? La enfermedad se habrá ido, la escasez se habrá ido,
el pensamiento limitante se habrá ido. Los eventos empezarán a fluir a tu favor, porque si haces el trabajo, si practicas, verás el resultado y entonces vas a querer seguir obteniendo más, porque entrarás en la senda del justo, que como la luz de la aurora irá aumentando hasta que el día sea perfecto. Al ver los resultados, estarás interesado en descubrir tus puntos ciegos. Vas a querer aprender más para descubrir las cosas que no sabes, porque estarás viendo los beneficios que vienen de tu transformación, de renovarte en el espíritu de tu entendimiento, para empezar a actuar en aquello que ya no quieres ser. Al principio, debes mantenerte haciendo las cosas de manera consciente, pero después de un tiempo lo harás automáticamente. Tu mente subconsciente se encargará de ello para ser quien realmente eres y tendrás los pensamientos que quieres pensar y manifestarás las emociones que quieras experimentar. Pablo lo dijo así: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y eso es lo que tenemos que hacer todos los días, estar pensando, ¿cómo voy a actuar? ¿Cómo voy a actuar? Por ejemplo, yo les voy a poner un caso. Vivimos en una ciudad, como es la Ciudad de México, donde el tránsito es intenso. Si en un momento dado algún incidente de tránsito sucediera, yo ya sé que si alguien se bajara del automóvil enojado, a lo mejor porque sin querer me le cerré, le impedí el paso, no sé, se me dejara, yo ya sé cómo voy a responder. Yo ya sé la expresión que voy a tener en mi rostro. Lo practico constantemente. Yo sé cuál es la respuesta que le voy a dar. Voy a bajar la ventanilla un poco y le voy a ofrecer disculpas. No sé lo que hice, pero lo que he hecho, ofrezco una disculpa. Cualquiera que sea la situación, ya sé cómo responder. Una persona que esté molesta, que me hable de manera despectiva, ya sé cómo le voy a responder. ¿Por qué? Porque lo he practicado una y otra vez. Entonces, ensaya cómo te vas a comportar con tu familia, con tus hijos, en tu trabajo. La manera amable en que vas a responder y las emociones inspiradoras que vas a manifestar. Es importante que experimentes estas emociones antes de vivir la experiencia. Que sonrías cuando imagines cómo lo estarás haciendo y diciendo. Lograrlo solo requiere dejar de pensar como siempre lo has hecho. ¿Por qué? Porque como siempre se han hecho, ha sido desde el viejo hombre, desde el ego. Para que ocurran cosas grandiosas en tu vida, entonces debes también dejar de pensar como materia, que solo eres un cuerpo y una mente, para pensar desde estas 9 virtudes, desde el pensamiento de Dios. Pensar desde la mente divina, que se conecta con nuestra naturaleza humana. Pensar desde el fruto del Espíritu para conectarte con tu espiritualidad. Cuanto más actúes desde la espiritualidad, creando a partir de tu dependencia de Dios en lugar de a partir de la materia, de tu mente y de tu cuerpo, cada uno de tus pensamientos producirá la emoción adecuada. Y cuando llegue el evento real, esa es la realidad que vas a crear. Así vas a actuar. De día y de noche medita en esto y actúa como si las cosas ya fueran así. Experimenta los sentimientos y encarna esa energía y esas emociones del futuro, de esa nueva vida, no las del pasado. Hubo quien nunca había corrido en su vida y acabó haciendo un maratón. Estas virtudes son iguales. Si nos entrenamos motivados, podemos llegar muy lejos y manifestar realmente la vida que Dios quiere en cada uno de nosotros, ser luz en las tinieblas. Y esto es lo mismo que hacen los deportistas en cualquier disciplina, los actores, los conferencistas, los cantantes, los bailarines. Practican y practican. Si lo haces todos los días, obtendrás el resultado. Y lo más importante no será eso, será la persona en que te habrás convertido. De esto se trata la transformación y de eso se trata la conversión. No son conceptos, no son rituales, es experiencia viva que te hará sentir en unidad con Dios. ¿Dónde quedó el viejo yo? ¿A dónde quedaron las enfermedades? Son un recuerdo del pasado, porque ahora
eres otra persona y lo lograste porque nunca dejaste de practicar hasta que fue parte de ti. Así se lleva a cabo el proceso de transformación. Por eso Pablo dijo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero esto significa que estoy en la práctica de las enseñanzas de Jesús. No solamente que, si yo creo en Él, no, estoy en la práctica todos los días. Por último, debes aprender esto también, que puedes ser capaz de enseñárselo a otros, no solo para transmitirles conocimientos, sino para provocar actitudes prácticas y transformación en su vida. Que sepas y que sepan ellos lo que están haciendo y por qué lo están haciendo. Y si tú lo comprendes el día de hoy, si tú entiendes esto que te acabo de decir, si tú entiendes, te queda claro el por qué. Si te quitas las ideas del pasado también, eso es, nada, eso ya, ¿no? Hay gente que no lo acepta. Está bien, es muy válido, cada quien podemos aceptarlo o no. Pero yo digo, la única forma en que es posible probar si esto es verdad o no es verdad es haciéndolo. No desecharlo intelectualmente, es haciéndolo. Y si haciéndolo no produce resultados, me pueden decir, lo que tú dices es falso. Pero esta es la vida práctica. Cualquiera que sea tu creencia, cualquiera que sea lo que has tenido de conocimiento a lo largo de los años, estoy hablando de sentido común, lo que a través de la práctica, de las buenas maneras de ser, de vivir, de actuar, de pensar, te van a llevar a resultados extraordinarios. Pues con esto terminamos. ¿Qué opinas, Sober? ¿Qué nos dice la gente? ¿Qué estamos? ¿Dónde estamos? Mira, Alberto Guevara agradeciendo ese, esperando siempre el atento al pan que se nutre. Alejandra, saludos. Saúl Díaz Reynoso, saludos, un fuerte abrazo desde Tenancingo. Alejandra, y así varios que se están conectando. Federico, Cisneros, Cabrera, excelente enseñanza. Yo quisiera decirte que has concentrado en una hora todo el mensaje cristocéntrico de una manera muy, muy simple, no pobre, simple, para que uno lo entienda, pero sobre todo para que vaya uno a la acción. Qué interesante. Exacto. Y bueno, quiero también compartirte de los países que nos ven, y siento, entre comillas, decirte que Venezuela ahora está por encima de nuestro México. Así que les mandamos un cordial saludo. Venezuela, México después, Argentina después, luego Colombia, también gente de Nicaragua que nos ve, Paraguay, Perú, Ecuador, Honduras y El Salvador. Un saludo afectuoso a todos los que nos siguen. No sé si me digo, porque algunos mensajes los he visto yo. Nicaragua, si me dices, sí, Nicaragua. Nicaragua y Paraguay. Guatemala también, Guatemala. Por ahí recibí comunicaciones de algunas partes de Estados Unidos, de Ensenada, Baja California, hablando de ciudades de México, de Coahuila, de Michoacán. A todos les agradecemos el que nos manden sus mensajes, el que se conecten con nosotros a través de Facebook. Procuramos darles respuestas a todos y procuramos seguir buscando, aprendiendo también, porque soy un feroz aprendiz, para poder seguir compartiendo enseñanzas que sean significativas. Esto es lo que me sirve, eso tomo. Esto no me sirve, lo puedo dejar. Todo me sirve, lo tomo. Nada me sirve, lo puedo dejar. Pero estoy abierto a escuchar, a escudriñarlo todo y a retener lo bueno. Sí. Así que gracias a todos por su presencia en esta sesión. Y nos vemos en la próxima.